Top Fashion, Shalom on the Cliff presentan. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia, Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Beniadiel Cruz. Como viento recio sopla este lugar. Yo vine a hablar con gente decidida que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Y Harold Velázquez. Llamado con una misión, y si no fuera por su gracia hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician. Existe Rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. A ti Jesús, a ti Jesús, a ti Jesús, solo tú eres digno, a ti Jesús, merecedor de gloria, a ti Jesús, te damos gloria, merecedor de gloria, merecedor de alabanza, es a ti Jesús, es a ti Jesús. Vamos a darle gloria al Señor en esta noche. Dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Amén. ¿Cuántos saben que somos creación de Dios? Y más allá de eso, somos hijos de Dios desde el momento que tomamos la decisión en aceptarlo como Señor y Salvador. Dice la palabra del Señor que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Amén. Así que nos gozamos en esa noche porque somos sus hijos. Sí, Señor. Y dice: este es el sonido de fuerza, no hay más lamento y tristeza, de muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Y dice: hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo.
estoy gozando en esa noche, porque soy su hijo. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Y dice, hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo, porque soy su hijo. Hay júbilo, y él es mi padre. Y dice, ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es lugar, es tiempo de celebrar. Y declaramos, ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es lugar, tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es lugar, es tiempo de celebrar. Y decimos, ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es lugar, es tiempo de celebrar. En esta noche, ¿saben? La palabra del Señor nos enseña que no somos esclavos, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, nosotros no mendigamos migajas, sino que nosotros hemos recibido la herencia. Dice la palabra de Dios que somos coherederos juntamente con Cristo y que Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Yo no sé si en esa noche crees lo que estamos declarando, pero somos hijos de un Dios todopoderoso. Somos hijos del Rey de Reyes. Somos hijos del que creó los cielos y la tierra. Somos hijos del gran yo soy. Así que vamos a declarar en esa noche, ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Este es hogar, es tiempo. Oh, ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 ese es hogar, es tiempo. Vamos a ver, en la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Yo no sé de ti, pero yo estuviera celebrando en esa noche, porque somos hijos. Casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí, porque nos has hecho sentar en lugares celestiales. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Por eso puedo celebrar en esa noche que soy hijo del Rey de Reyes. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí, porque Él es mi Padre y yo soy su hijo. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Yo quiero escuchar que declarar en esa noche, en la casa de... Vamos a decirle a tu vecino, si no se lo creen esa noche, repíteselo todas las veces que sean necesarias hasta que se lo crea, amén. Porque la palabra lo declara. En la casa de mi Padre y para mí. Oh, en la casa de mi Padre hay morada. Casa de... hay espacio y para mí. Por eso se
para el Señor. Aleluya. Hay tantas promesas del Señor para ti y para mí en su palabra. Usted agárrese de esas palabras del Señor. Aleluya. No hay imposible para el Señor, porque tenemos a un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Aleluya. Una de sus promesas es que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los días y que pelea por nosotros. Aleluya. Tenemos a quien nos defiende y pelea por nosotros. Aleluya. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande. Más grande que gigantes que quieran destruir, tú eres grande, mucho más grande. Tú eres rey sobre toda prueba.
más grande que gigantes que quieran. Tú eres grande, tú eres grande, más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Aleluya, aleluya, aleluya. Usted puede seguir adorando a ese Dios grande. Vamos, siga adorando a ese Dios grande y poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Siga adorando, vamos, siga adorando. Alza por unos segundos tu voz y adora al grande, al poderoso, al Rey de reyes, al Señor de señores. Nuestra adoración está comprometida con el Dios grande, el único Dios verdadero, el que esta casa adora, el que tú adoras. Aleluya. Vamos, levanta tus manos, levanta tu mano. Y por unos segundos adora al Rey que te cambió, que cambió nuestro lamento en baile. Alguien por allá atrás está adorando al Señor con sus manos en alta. Habrá alguien que Dios haya cambiado su lamento en baile, su tristeza en alegría. Alguien aquí que pueda declarar con adoración desde lo más profundo del corazón: Señor, te doy gracias. Gracias porque cambiaste mi vida. Gracias porque me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Alguien aquí que adore al Señor. Mientras tú adoras a Dios, algo Dios está haciendo con los tuyos. Algo Dios está haciendo con tus familias. Algo Dios está haciendo en tu empresa. Alguien por allá atrás está con sus manos levantadas diciendo: yo adoro al Dios grande, yo adoro al Dios poderoso, yo adoro al Dios que dio su vida por mí, al que te tiene de pie, al que te tiene con tus manos levantadas. Gloria a Dios. Alguien da un grito de victoria en esta hora, adorando al Rey de reyes, al Dios grande, al Dios grande, al Dios grande. Vamos, iglesia, adora al Dios grande. Tú que estás en tu casa, únete con nosotros. El único que le molesta que tú adores es tu enemigo, tu adversario. Adórale. Abre tu boca en esta noche. Vamos. Díselo fuerte, vamos, fuerte, fuerte. Dile. Mucho más Más grande. No hay gigante más grande que el Dios que tú y yo le servimos. No hay muralla más grande que el Dios que usted y yo le servimos. Aleluya. Exprese su agradecimiento al Señor. Padre, te adoramos. Seguimos adorándote. Vamos por 15 segundos más. 15 segundos más adorando al Rey de reyes. Lleva, cita la mamá. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Vamos. Da tu mejor adoración. Da tu mejor alabanza. Era babasora. Adoremos al Dios grande. Aleluya. 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 Aplauda al Rey de reyes. Aplauda a ese Dios grande. Bueno, no comprometo mi adoración. Mi adoración es exclusivamente para el Dios grande, el que lo hizo, el que nos sigue levantando, el que sigue haciendo todo aquello que usted y yo en algún momento no pudimos hacer. Dios lo ha hecho por nosotros y lo sigue haciendo. Y Él es grande. Mira lo que dice. Escuchemos estos versos, algunos del Salmo 84, desde el verso 10. Hay muchos versos aquí que llaman mi atención, pero desde el verso 10 dice la palabra. Es hermoso este salmo, porque mejor, alguien diga mejor, es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová.
no quitará el bien a los que andan en integridad. Hay un compromiso de Dios que la gente íntegra, alguien debe adorar a Dios por eso. La gente íntegra camina en el bien de Jehová. Dile que está a tu lado, hay que caminar en integridad. Aleluya. Vamos, dígale, hay que caminar en integridad. Te vean o no te vean, gloria a Dios. Te escuchen o no te escuchen, hay que caminar en integridad. Porque la promesa del que camina en integridad es que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, gloria a Dios. El bien de Jehová no será quitado de ti. Y concluyo con el verso 12. A veces yo leo este salmo del 12 hacia arriba, pero concluyo con el verso 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Dónde está la gente que confía en el Dios grande? Den ese aplauso al Señor muy fuerte. Habrá gente aquí que confiamos en Dios todavía. No importa lo que estemos atravesando, no importa el entorno, lo que estés viviendo. Hay un pueblo que seguimos confiando en lo que Dios dijo, en lo que Dios prometió. Padre, te damos gracias. Te seguimos dando gracias esta noche. Es una noche hermosa, Dios, donde nos permites entrar por tus puertas con acción de gracia. Nosotros dando bastera más. El avanzo te ramascondere basera más. El avanzo también te decimos como el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Todavía en el 2024 hay un pueblo que todavía te expresamos las mismas palabras literalmente. Mejor es un miércoles en tu casa que 1000 fuera. Habrá alguien que diga gloria a Dios. Alguien que sepa que es mejor estar en la presencia de Dios, que no intercambiamos el tiempo de Dios con nada. Mi tiempo es para Dios. Vamos, levanta su mano. En tu casa declara esta palabra sobre tus hijos. Declara esta palabra sobre tu familia. Declara esta palabra sobre tu empresa. Padre, todavía te seguimos diciendo: mejor es un día en tus atrios, en tu casa, en tu altar, que 1000 fuera de ellos. Porque aquí está tu bendición, aquí está gracia tuya, aquí está el favor y misericordia, Dios. Te pido por los enfermos, Dios, en el nombre de Jesús. Levanta la mano conmigo y declaro sanidad sobre todos los cuerpos enfermos. No importa el nombre de la enfermedad, no importa la condición, no importa el síntoma, no importa lo que la ciencia haya dicho. Hay una palabra de poder, hay una palabra de autoridad. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por cada latigazo que en la espalda de Cristo se convirtió en una herida, y esa herida en una llaga, y por esa llaga fuimos curados. Yo lo declaro hecho. Yo declaro que tu sanidad, tu mano llega a los hospitales, llega a las cárceles, llega a cada familia necesitada, los que están en angustia, los que están ahora mismo confundidos. Dios, tu luz les alumbra, tu luz les alumbra, Padre. Yo creo de todo corazón, como tu pueblo, Dios, que un milagro tú estás haciendo, un milagro tú estás haciendo. Vamos, alguien recibe ese milagro, alguien recibe ese milagro, alguien recibe ese milagro, en el nombre de Jesús. Dígame, por favor, dígame. Salude a alguien, salude a alguien. Y dile: qué bueno verte en la casa del Señor, gloria a Dios. Y dile: escogiste el mejor lugar. Estamos en el mejor lugar, a la hora correcta, con la gente correcta, adorando al Dios correcto. Gloria a Dios. Les bendigo, pastora Elizabeth Torres. Aplauda al Señor, aleluya. Qué hermoso es el Señor. Y con ese mismo aplauso recibimos con gozo a Ruth y a Gilberto, que están por primera vez con nosotros desde Carolina. ¿Dónde están Ruth y Gilberto? Levanten sus manitas, mírenlos allí, den un aplauso fuerte. Los hermanos que están cerca pasan y les saludan en el nombre del Señor. Están en el mejor lugar. Qué bueno recibirles, qué bueno verles. Y si hay alguien más por primera vez, levante su mano, aunque no nos haya llegado su nombre, porque usted es muy importante para nosotros. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales?
bienvenidos a la casa del Señor. Y si no tienen un lugar donde congregarse, puede hacer de esta su casa y de la gente más linda y más feliz del mundo su familia. Amén. Aquí estaremos el viernes adorando al Señor con la mejor generación, generación Antorchas, así que le invitamos. Amén. Todos los viernes son de GA. Y este viernes es preguntas y respuestas. Fíjese, va a estar el apóstol y va a estar esta servidora, así que ya usted sabe, a la entrada ya estos muchachos vienen blindados, pero no hay problema. Y el sábado tenemos el retiro de transformación. El lunes tuvimos una reunión hermosa, ya tenemos 28 personas en el retiro, pero esperamos que todo aquel que pensó que porque no vino a la reunión no puede estar, no, usted puede estar porque hay gente que estaba en sus trabajos y estaban, ¿verdad? Salieron tarde, no pudieron llegar, se excusaron y aunque no se hayan excusado, usted puede estar el sábado. Comenzamos a las 8 en punto. Amén, aleluya. Y tenemos unos temas súper interesantes. Vamos a estar ministrando sanidad y perdón, libre de rechazo. Vamos a estar ministrando liberación. Vamos a estar cortando con todo aquello que nos ata a nuestro pasado. Vamos a estar ministrando paternidad de Dios y vamos a sellar con bautismo de Espíritu Santo y fuego. Te va a salir de ahí lleno y hablando nuevas lenguas. Así que le esperamos. Puede ponerse a la voz con los pastores que tienen ahí las solicitudes. Pero hágalo y si no puede hoy, pues nos llama mañana a la oficina, gustosamente lo anotamos. La idea de anotarlo es para saber los materiales que necesitamos porque le entregamos un material y queremos que usted lo tenga. Así que el sábado a las 8 de la mañana y ese equipo de trabajo también, amén, lo esperamos para ministrar a nuestros hermanos nuevos. Amén, así que va a ser hasta mediodía, un tiempo cortito pero poderosísimo en el Señor. Y el domingo estaremos aquí adorando al Señor, así que venga porque va a ser un tiempo extraordinario de milagros, de palabra, y queremos recordar, ya estamos ahí, a ley de nada para el Congreso de Generación Antorchas. Bueno, antes de eso está el de matrimonios, ¿verdad? Algo de matrimonios, es el 12, así que todos los matrimonios, un evento preparado para ustedes, póngase a la voz con los pastores, los líderes de matrimonio, Dandy y Cintia, que están allí, y también entonces Generación Antorcha tiene del 1 al 3 de noviembre ese tremendo congreso bajo el lema La Cruz, así que va a ser maravilloso, unos exponentes extraordinarios. Gracias a los auspiciadores, los presentadores, denle un aplauso a esos empresarios de la casa que hacen posible que la entrada sea libre de costo. Ellos asumen todos los costos del evento, que son altos, porque traemos unos recursos maravillosos y les damos hospedaje y todas las cosas, ¿verdad? Los tratamos como reyes, embajadores del reino. Así que gracias a todos nuestros auspiciadores. Usted vaya y patrocínelo, porque son nuestra gente y tenemos que patrocinarlos también a ellos. Eso va a ser en noviembre. Y en diciembre tenemos una gran bendición. Aquí se va a estar dando libre de costo un seminario, Las Señales del Fin, con el doctor Maldiel Narváez. Va a ser miércoles, jueves y viernes. Creo que es, mírelo ahí. Gracias, Ivette. Mire, 4, 5 y 6 de diciembre a partir de las 7 de la noche. Señales y profecías del fin. Se van a estar cubriendo los temas desde la proclamación final hasta la segunda venida de Cristo. Así que aquel que creía que, mire, va a estar poderoso. Nos preparamos para el inminente retorno de Cristo a la tierra. Y hay que saber todas estas cosas para que usted vea que se está cumpliendo todo. Todo está cumplido y nos vamos. Pero antes de ir se haga la labor. Amén. Porque no es actitud escapista, es preparados para toda buena obra. Mírelo ahí, octubre 12, llenando nuestras lámparas. Ese es el lema. Así que importantísimo. Octubre 13, domingo, celebramos la vida de nuestra apóstol y vamos a honrarla con todo, hermano. Porque contra todo pronóstico celebramos doble vida. Doble vida. Así que hay más que suficientes razones para celebrar ese domingo. Venga tempranito, vamos a tener un servicio hermoso, siempre dedicado al Padre Celestial, para quien es toda la gloria y la honra, pero vamos a honrar a quien honra merece, nuestra Madre Espiritual. Así que venga con su honra también para ella, para celebrar. Así que esos son los anuncios más importantes. Nuestro apóstol con nosotros. Sea bendecida, iglesia.
tan bella. Gracias por estar en la casa del Señor. Yo me alegré. Yo me alegro y me sigo alegrando, hermano. Dios es bueno y maravilloso. Estamos a punto de cumplir año otra vez. Alaba. Pues seguimos cumpliendo, hermano. El pastor cumplió y está nuevo. Gloria a Dios. Qué bueno que están acá en la casa del Señor. Sabemos, el año que viene cumple otra vez. Amén. Estamos contentísimos. Qué bueno, Adolfo Vargas, apóstol, te amamos. Te bendecimos. Qué bueno que estás bien. Y a todos ustedes, hermanos, qué alegría. Bueno, ha sido un fin de semana espectacular. El lunes estuvimos aquí, tanto el pastor Edgardo que vino desde San Diego y yo vine de Panamá, donde por la gracia de Dios, Dios nos permitió estar el viernes, el sábado, el domingo y el lunes. Ahí estuvimos en el banquete del sábado, donde más de 600 mujeres dijeron presente y se ministró. Ahí está con nuestra hija, la apóstol Carla, que hizo un trabajo de coordinación extraordinario en esta visita. Ahí estuvimos ministrando en la iglesia de la pastora Katia. Amén. Ahí están también nuestros hijos Francisco, Caterina, Damari, Alaba y un grupo precioso. La hermana Anita estaba allí atrás también. Y 20 y pico de vida vinieron a los pies de Cristo el viernes, hermano. Una cosecha de alma. Esa es la iglesia. Se llama Iglesia Apostólica Resplandece. Tremenda. Y ahí está, mira, ahí está tu esposa. Ahí está tu esposa, mira. Mírala ahí, la muchacha. Entonces, eso fue el viernes. El sábado estuvimos en el Congreso. Y el domingo estuvimos ministrando donde todas nuestras iglesias, hijas, estuvieron allí representadas. Vinieron 4 buses desde Las Tablas, Tonosí y Chitré. 4 buses que salieron como a las 11 de la noche. Esas son las iglesias de Junior y de Carla. Vinieron de la iglesia de Francisco, entonces la iglesia sede y la pastora Katia que estaba allí, y también la iglesia de José y Jocelyn, amén, mi casa, en Panamá. Pero le puedo decir algo, ahí habían más de 700 personas, yo no sé cuántas habían, pero yo sé que estaba el Señor allí. A las 6 de la mañana del otro día llegaron los 4 buses, porque son 4 horas. Para que usted vea cómo ese pueblo, Dios lo bendice, porque se esfuerzan. Y fue extraordinario, extraordinario lo que Dios hizo. Más adelante, pues yo sé que el apóstol Pimentel estará abundando. Y Dios nos permitió el lunes a las 8 de la mañana estar en la casa de la embajadora, ella es de Puerto Rico, pero ella es embajadora de los Estados Unidos en Panamá. Y nos recibió, ya vieron el café, esa taza no me la quitaron. ¿Sabes qué? Gente me preguntó que si esa taza, y no, esa no me la quitaron. Otro día, algunos no saben de qué se trata, pero estuvimos allí están, mire, Hernán, ahí parece un embajador también. Ahora mismo estamos en vivo en Panamá. Sí, porque siempre salimos allá en vivo. Y yo quiero agradecerle a Mari Carmen Aponte, nuestra embajadora, ella es de Puerto Rico, un orgullo de Puerto Rico, por la labor que está realizando en Panamá. Precioso, trabajando con la juventud, haciendo una obra preciosa, es un orgullo de Puerto Rico, le damos toda la gloria a Dios. Y gracias por recibirnos, y fue hermoso, le pudimos dejar unos regalitos, la palabra, unos CD, todo bien bello. Así que sabemos ya que tenemos ahí una puerta que Dios abrió para la gloria de Dios. Pero fue un fin de semana hermoso, y el lunes aquí se movió el Espíritu Santo fuertísimo, poderoso. Es que Dios está aquí hoy. Digo, yo no sé si usted sabe, pero Dios va a hacer cosas grandes esta noche. Ya comenzó. No es posible que haga en Panamá y aquí no. ¿Cómo qué? La hermana Anita llevó a una amiga que se llama Carmen, que es de la iglesia de la pastora Guidini, de Sendero. Es compañera de viaje de ella. Entonces Anita está de huelga, de viaje. Después de aquí va para Costa Rica, después va para Colombia, ya está. Pero mira dónde ella quiere ir. En Costa Rica quiere ir a esa de Ronnie Chávez. Y ya le conseguiste la dirección. Entonces en Colombia va a ir a la iglesia de los pastores Ricardo Rodríguez. O sea, esa es la gira de ella. ¿Ves? Y va a haber otras cosas, pero una mujer de Dios. Entonces su amiga por poco y cancela el viaje porque se había roto el hombro.
lo que une ahí, no sé cómo le llaman eso, el tendón. Y el dolor era insoportable. Y el doctor le dijo, no te vayas porque te tengo que operar. Y ella dijo, es que tengo una amiga que si no voy se va a ir sola. Entonces le dio medicamento y le dijo, pues está bien cuando regrese. Pero el viernes por la noche, cuando estuvimos ministrando, Dios habló. Pero el sábado me la sentaron en la mesa del banquete al lado. Y la pastora Katia dice, tómese de la mano. Y ella dijo, ay, a la pastora apóstol me va a tomar de la mano y yo tengo un dolor en ese hombro. Pues le cogí de la mano. Hasta ahora íbamos bien. De momento la apóstol Katia dice, levante las manos. Y ella dijo, aquí pierdo el brazo. Cuando le levanté la mano, Dios la sanó. Se acabó. ¿Cómo que? Dios puede sanarte esta noche, no importa lo que tengas. Aquí está el poder del Espíritu Santo. El tiempo de los milagros no ha pasado. Aleluya. Y estamos bien contentos porque ella después al otro día me dijo, pude dormir toda la noche. Y yo, pues si está sana, gloria a Dios. Así que ahora se pueden ir para Costa Rica, para Colombia y todo, contentísima y dar testimonio de que el Señor la sanó para su gloria. Así que estamos bien agradecidos de esta llamada, así que no, gloria a Dios. Estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo y quiero anunciarle que llegó, alaba. ¿Y esto qué es, pastora? Bueno, esto es una cosa nueva. Aquí hay 30 canciones. Mire qué cosa más maravillosa. Es un pendrive, ¿verdad? Es un pendrive. ¿Qué es lo que es? Es un chip pendrive que tiene que saber cómo abrirlo porque es tan y tan bonito. No lo vaya a romper. Aquí está todo el disco de Navidad en este lado y en este lado están los éxitos. Así que usted esta noche cuando se vaya ahí se lo va a llevar. No se lo voy a regalar, usted lo va a comprar. Lo va a tener listo en la parte de afuera. Mire qué bendición, hermano. Si para el tiempo que yo empecé a cantar, Adolfo, eran cassettes, eran discos. Había que llevar, no te rías. ¿Cómo que? Tú eres de ese tiempo, déjate de cosas. Hermano, había que cargar para arriba y para abajo con eso porque todo el dinero de esto está puesto aquí. Así que llévese esa música que le va a ser de mucha bendición y es un bonito regalo para alguien. Vamos a estar de pie porque queremos escuchar la palabra. ¿Cuántos quedan adelante de escuchar la palabra? Gloria a Dios. Esta noche yo creo por milagros. Esta noche yo creo por bendición. Quiero felicitar a la Academia Cristiana Yara, está celebrando un torneo esta noche y ¿verdad? Esta semana tuvieron que comenzar hoy. Señor, que ellos ganen todo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo no te pido nada más que ganen, gloria a Dios. Y los bendiga a esos niños preciosos que se están levantando en el temor y conocimiento de la palabra. Y quiero decirle que la hermana Rivana me pidió que yo agradeciera a la iglesia por sus oraciones, a los capellanes, al Ministerio de Cántico y Alabanza, de guitarras, y a los capellanes, porque su papá partió y la iglesia ha dicho presente. Ella me escribió hace un momento agradeciendo el amor incondicional de una iglesia, porque la iglesia está aquí para eso. Y también la pastora lo dijo, el 4, 5 y 6 de diciembre vamos a dar este taller. Nosotros queremos que llegue temprano, diga temprano, porque vamos a cantar 1 o 2 canciones y vamos a entregar porque queremos se va a hablar del rapto, tema que muchos ya no hablan y que muchos ya no creen. Yo creo en el rapto, yo creo en el arrebatamiento. Se va a hablar de la gran tribulación y se va a hablar de la segunda venida de Cristo, que son 2 eventos diferentes. Así que corra la voz, no hay costo. Estamos invitando hoy y salieron muchísimas invitaciones, 400 invitaciones a pastores, porque queremos que los pastores puedan venir para que sean edificados y creo que doctor Magdiel Narváez es una autoridad que nos va a bendecir con esas palabras. ¿Cuántos van a estar orando por eso? Y quiero agradecer al Ministerio de Intercesión porque hubo una victoria grande que todavía no puedo decir, pero ya es. Y seguramente la semana que viene o antes voy a ser bisabuela.
Estoy esperando. Mi Carola. Ay, el bebé pesa 7 libras y no sé cuánto. Y está dentro, imagínense cómo será eso. Mi alma alaba a Dios. Estamos contentos. Dios ha sido bueno, hermano. Dios ha sido bueno. Y Dios siempre va a ser bueno, Ginny, ¿verdad que sí? Estamos contentos. Y las elecciones, mire, Dios tiene control de todo. Usted vaya y haga lo que tenga que hacer, dirigido por el Señor. Y tranquilo, porque Jehová reina. Jehová reina. Nosotros no podemos tener duda que Jehová reina. Aleluya. Y que el tiempo de Dios para Puerto Rico no ha terminado. Nosotros estamos en la noticia de Dios. Por eso el 9 de noviembre se levanta otra casa. Alaba. Con los pastores Dwight y Lorna. Estamos contentos. Dios está haciendo cosas tremendas, hermano. Seguimos creciendo. Cuando Carla, no sé si tengo el video, si me lo pudieran poner. El video que Carla me envió, que está en el Facebook, yo lo puse. Como yo vi ese semillero, usted no tiene idea de lo que Dios está haciendo. Pero hay una palabra que está corriendo y está siendo prosperada. Alwin, el lunes tuvo 150 niños. Y de ahí unos hermanos fueron y miraron y abrieron una escuelita bíblica en Comerío. Y permite el Señor, esto no es exclusividad de nadie, esto es que seamos modelo y ejemplo a otros. Que en cada residencial de Puerto Rico se levante en un estudio bíblico, una escuelita bíblica, y vuelvan los testimonios, porque muchos de nosotros alguna vez fuimos a una escuelita bíblica que alguien, mi hermana Constancia, ¿te acuerdas? Nosotros teníamos la primera hermanita en la casita allí. Ella iba a buscar los niños que iban detrás de ella. Y en la marquesina de mi casa, allí era que se daba la escuelita bíblica. Y así. Y Pablo iba cuando era chiquito, él se acuerda, fíjate. Porque en la escuelita bíblica que daban allí, en Naranjito, daban un limbel. Y él iba por el limbel. Hermano, si van para los panes y los peces, por eso damos gloria a Dios. Por JC Club, por ese esfuerzo tan grande. Hermano, la iglesia está trabajando. El sábado fueron y 40 vidas vinieron a los pies de Cristo. En Toaltajay fueron los hermanos de evangelismo y se unieron todos. Dios está haciendo tremendas cosas. Vamos a seguir predicando. Amén, hermano. Vamos a orar porque vamos a honrar a Dios para que esto continúe. Diga que está a su lado. Yo soy parte de esta victoria. Padre, gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo que hemos de honrarte como dice tu palabra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y hay una promesa y yo la reclamo. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto, Señor. Y lo que dice el Salmo 20, Jehová te oiga en el día del conflicto y haga memoria, reba. Gloria a Dios de todas tus ofrendas. De todas tus ofrendas. Por eso Dios ha guardado esos nenes, alaba. Oh, gloria a Dios, siento la presencia de Dios. Hay cosas que no se han manifestado, que se van a manifestar, que se van a manifestar. Estás a punto de abrazar algo tan y tan grande que tu mente finita no lo podía creer. Pero ahora Dios te dice, solo cree, porque está a punto de venir, está a punto de suceder. Aleluya. Puertas que estuvieron cerradas se abren para gloria de su nombre. Los negocios que estaban estancados se van a desatar. Abundancia y bendición viene, porque es verdad que Cristo viene, pero antes una iglesia gloriosa, una iglesia con los recursos, una iglesia llamada que representa el reino de Dios. Es la que Dios ha levantado y tú eres parte de esa iglesia, pero no lo dudes, cree. No lo dudes, cree en el nombre de Jesús. Dile que está a tu lado: levanto mis manos porque voy a recibir eso. Lo voy a recibir. Adelante, pueblo. Aleluya. Gloria. Saludamos a Panamá y a las naciones. Qué bueno, aleluya. Maribel, qué bueno.
cosas ha hecho Dios por su pueblo. ¡Aleluya! Haciendo lluvia en las naciones, cambias el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias, ¡Oh, gloria! porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, Fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios ¡Aleluya! por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambias el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Lo que está en la casa todavía estás a tiempo de llegar a la casa de Dios. Ven, 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 ven. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios, 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 porque grandes cosas ha hecho Dios. Vamos, porque grandes cosas ha hecho Dios, porque grandes cosas ha hecho Dios, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Apóstol Adolfo, sube un momento. Ven, Rafa, también. Osha Rabacata la Bashanda. Edgardo, ven. Pastor Pablo. No puede ser casualidad que hay una unción tan fuerte de sanidad. Largo camino te resta. Largo camino te resta. Levanta tus dos manos. Sheraba shokataba shabakaba. Grandes cosas, grandes cosas. Declárale sanidad al que está a tu lado. Declárale sanidad, no esperes por mí. El Señor está aquí. El Señor, es que llegó este es un tiempo corporativo. Pero ¿cómo? Tú no necesitas, tú solamente necesitas la palabra que se está soltando. Y tú la activas, y tú la activas. Ponle la mano que está a tu lado y declárale sanidad, 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 sanidad. Que Dios te use. El Dios usa el cuerpo. Dios usa el cuerpo. Vamos, declara salud, declara salud. Pero no te quedes solo. Busca a alguien que necesita que tú lo toques. Que tú lo toques y le declares salud. Los que están en la casa, levántate, gózate, créele a Dios.
Porque grandes cosas ha hecho Dios. Porque grandes cosas ha hecho Dios. Porque grandes cosas ha hecho Dios. Porque grandes cosas ha hecho Dios. Porque grandes cosas ha hecho Dios. Porque grandes cosas ha hecho Dios. Porque grandes cosas ha hecho Dios. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. se levanta un Adolfo Vargas nuevo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Bien. Rabá, socataba. Oh, poder de Dios, poder de Dios. Si tú, aleluya, lo que tú necesitas, pide lo que está ahí, pide lo que está ahí. Rabá, seca, baba, oh, socotaba, seca, baba, seca, baba. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Celébralo, celebra, celebra. Sacaba, rica, baba, shira, baba. Vamos, adora, adora, adora. Ahí está la presencia de Dios. Yes. Y cuando Él está, nada falta, hermano. Gloria a Dios. Rica, baba, rica, baba, gloria a Dios. Este domingo tráigase cuanto paralítico, cuanto enfermo, tráigalo. Dios lo va a sanar. Corra la voz. Corra la voz. Corra la voz. La pierna izquierda, Ángel. Ese Ángel. Tu piernita. Sano en el nombre de Jesús. Pendiente allá los jóvenes, pendiente. Alguien que está allí. Shekatabashanda. Dios sabe que necesitas todas esas piernitas bien fortalecidas, sana. Hecha está, hecho está, hecho está. Ahí está la unción de Dios. My God, my God, my God. Grande Dios. Bueno, mis amados, vamos a ver el videíto rápido del apóstol Carla. Siéntese para recibir a nuestro invitado que tiene todo el tiempo del mundo. Aleluya. Voy para predicar esa palabra esta noche. Adelante, señor director. En esta noche tan importante queremos primeramente relatar cómo hemos sido bendecidos, enseñados e impulsados a nuevos niveles. El ministerio Luz a las Naciones comenzó inicialmente siendo Luz del Valle hace 43 años. Pero el 3 de noviembre del año 2000, el Señor instaló al hoy apóstol Junior Romero en Donosí. Para el 2006, Dios nos cambió el nombre del ministerio llamándolo Luz a las Naciones, entrando en una dimensión apostólica. Ante momentos de soledad ministerial en el año 2009, nuestro amado apóstol Junior recibe una palabra por parte de Dios, que le decía que Dios le entregaba una madre. Para enero del 2010, en el maravilloso evento de cobertura realizado en Puerto Rico, Luz a las Naciones entra como iglesia hija de nuestra hoy amada y honrada Madre Espiritual, la Obispo Wanda Rolón. Desde ese momento, Dios inauguró una nueva temporada en la vida del apóstol Junior Romero y de todo el ministerio Luz a las Naciones, siendo una temporada de expansión, crecimiento y manifestación. A lo largo de estos años hemos sido bendecidos y enseñados a seguir expandiendo el reino de Dios de diversas maneras. Nuestro apóstol nos ha enseñado a amar y ayudar a los más necesitados, impulsándonos ministerialmente a entrar a las comarcas, llevando amor a través de la palabra de Dios y provisiones de primera necesidad. Realizamos cada año convenciones masivas en nuestro campamento anual, impactando cientos de vidas. Tanto nuestro obispo como nuestro apóstol Pablo, a lo largo del caminar con ellos, nos han enseñado a forjar mujeres y hombres llenos de Dios, por lo que hemos levantado un ejército de mujeres y hombres que edifican intencionalmente. Cada año celebramos la Fiesta de Naciones,
proclamando la expansión del ministerio y del Santo Evangelio. Siguiendo su modelo y honrándoles, Dios nos ha regalado el ser parte de la cadena CTN Internacional, compartiendo palabra y enseñanza. Hoy queremos decirle que en Dios no hay casualidades y que el ADN del reino que fue depositado en ustedes, nuestros padres espirituales, lo hemos llevado a multiplicación, expandiéndonos desde Tonosí, Las Tablas, Chitré, Bajo Corral, Botoncillo, Chilibre, Ciudad de Panamá, Venezuela, Nicaragua y Bélgica. Hoy le agradecemos, apóstoles, por sus vidas, por aceptar el llamado de Dios y por hacernos parte del Ministerio de Restauración La Senda Antigua. Gracias, obispo Wanda Rolón y apóstol Pablo Ortega, por ser un modelo que seguirá de generación en generación. En otras palabras, no quiero que usted vea esta casa como solo la senda antigua. Cuando usted aporta, ofrenda, cuando usted diezma, cuando usted pacta, cuando usted está avanzando el reino, no aquí solo, haciendo lo que hay que hacer. Para mí es un honor, precisamente mi hijo mayor de Panamá, porque así lo reclamó, quien me llevó a Panamá, a Pablo y a mí, a un lugar llamado Colón. La primera vez en mi vida, hace casi 30 años, o 28 años por ahí, fue este pastor. Hoy es un apóstol, un gran predicador, su esposa una tremenda mujer de Dios, su familia y su ministerio, la iglesia más bella de Colón, la tiene él. Y Dios nos unió en aquel entonces y a través de él conocí al apóstol Edwin Álvarez, que hoy pues gozamos de una gran amistad, al apóstol Dalis, a toda esa gente linda que hoy por hoy Panamá es una sede fuerte, importante en el ministerio de esta casa. La gloria es para el Señor, que ahora mismo lo están viendo en todo Panamá a través de la cadena CTN Internacional. Para mí es un honor presentar al hijo mayor, alaba, panameño, José Pimentel, alaba. Bueno, yo no sé si eso dijo el mayor me deja muy bien parado. Bueno, qué privilegio, es enorme siempre que tenemos la oportunidad de estar en esta casa, que como bien dijo el apóstol, que yo siempre la he reconocido a ella, modestia aparte, y se moleste quien se moleste, pero para mí es el apóstol de Puerto Rico, es el apóstol de las naciones. Denle un aplauso al Señor para muestra un botón que en todas las naciones de esta tierra están viendo la señal de esta casa. Quiero saludar muy especialmente a los compañeros ministros que están aquí, que ya fueron presentados por la apóstol Wanda, Rafa, que estuvo con nosotros en Panamá en una gira exitosa, Adolfo, que es de casa, es panameño, tú tienes ciudadanía española, puertorriqueña, panameña, no sé cuánta ciudadanía tú vas a tener, chico. La familia Rivera que me acompaña aquí, son los escuderos que tenemos esta noche, un privilegio. Y a toda la gente de la Casa del Alfarero que está conectada en Facebook, viendo esta transmisión en vivo. Un aplauso para ellos también hasta Colón, tierra de avivamiento. Bueno, esta noche, esta palabra que vamos a compartir es una palabra para gente madura. Para gente madura. Esta iglesia está hablando de expansión, de establecerse en las naciones. De hecho, lo están haciendo y vertiginosamente. Pero esta iglesia mantiene el fundamento apostólico cuando se atreve a decir que van a empezar una serie para alertar al pueblo sobre la segunda venida de Cristo y las señales de esta. Denle un aplauso al Señor. Usted no se debe perder esto, y los que están viendo por televisión en todas las naciones, va a ser una palabra puntual, una palabra determinante, porque tenemos la tendencia a descuidar este aspecto de que estamos aquí de paso. Alaba al Señor. Y esta palabra de esta noche va también en esa línea, tratando de fortificar, poner un fundamento a nuestras vidas como discípulos de Cristo. Vamos a ver en Lucas, capítulo 6 de Lucas, desde el versículo 46, la siguiente amonestación del Señor.
¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, como la gente que está este miércoles aquí en esta casa, a la cual yo felicito, y animen a otros a que esta casa el miércoles siempre tenga esta misma asistencia y mayor nutrida. Dice, y las hace, no solo el que las oye, las hace. Yo le compararé a alguien que cavó hondo, puso el fundamento sobre la roca. Oye esto. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. No la puede mover. El que está sobre el fundamento, no hay infierno que lo mueva, no hay prueba que lo mueva, no hay dificultad que lo mueva. Si usted lo cree, acompáñeme con un aplauso, diga algo, porque está fundada sobre la roca. Más el que oyó, porque hay mucha gente que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bendice tu palabra en nuestra vida. El que edifica sobre la roca. ¿Qué significa edificar sobre la roca? Significa la idea de poner el fundamento de la vida de la iglesia y de la vida del creyente discípulo de Cristo sobre esta palabra de Dios. Hay mucha gente hoy caminando sobre fundamentos emocionales, caminando sobre fábulas, caminando siguiendo personalidades en lugar de seguir a la personalidad fundamental que nos proyecta este libro, que es Cristo Jesús. Si usted lo cree, diga amén. Y eso es lo que la Biblia aquí está llamando fundamento. Nótese que el Señor empieza esta parábola con una reprensión directa. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Ese es el central de esta palabra. La semilla central es esa. Hacer lo que Él dice. Pero ¿cómo logramos eso? Y eso solo se logra cuando nosotros anclamos toda nuestra operación humana, anclamos toda nuestra operación divina en la tierra sobre el fundamento de la palabra del Señor. ¿Qué es un fundamento? Un fundamento es una base segura. Un fundamento es una base firme. Un fundamento es una base fuerte. No puede moverse. Cuando hay un fundamento firme, cuando hay una base segura, no se puede mover. Escucha y anótelo. No solo no se puede mover, no puede ser destruida. Por algo el Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Pero contra cuál iglesia? La iglesia que tiene el fundamento sólido. Denle un aplauso a Dios, porque no toda la iglesia está sobre fundamento sólido. Hace algunos años, y todavía queda el trauma en esta isla por los estragos causados por el huracán María. Prácticamente devastó la isla. Yo he visto fotografías. Es más, allá sentimos, mi esposa es boricua, así que yo fui de los panameños que mandó provisiones, agua, comida seca, ropa, contenedores a esta isla. Como muchos panameños lo hicimos y en las iglesias. Pero por ser mi esposa boricua, con más ahínco, le metimos ganas a eso. Pero cuando veíamos, hay una foto que no se me olvida de alguien que escribió SOS en grande. Esa foto es histórica, eso conmovía a la gente. Pero luego fuimos mirando al pasar el tiempo los daños sobre edificios y específicamente sobre las iglesias, que es lo que nos interesa a nosotros. Yo he visto, y ustedes lo saben, no hay que mencionar nombres, pero hay iglesias que quedaron devastadas, totalmente destruidas. Pero yo les pregunto a ustedes en esta noche,
¿Cuál fue la afectación de esta casa? Porque esta casa tiene un fundamento sólido. Vamos, aplaude la gloria de Dios. Una señal de que Dios está con esta casa es lo que pasó en María, que mientras otras volaron, esta casa se mantuvo de pie, lista para abrir su puerta, para recibir a la gente que necesitaba la asistencia. Denle un aplauso verdaderamente a Dios. No dudo que hubo otras, pero hay para que usted vea, el apóstol Pablo me señalaba, esta edificación aquí central tiene 20 columnas de 8 pies. Las zapatas son de 8 pies, la dimensión de diámetro, y 8 pies de profundidad. Y diga wow, y toque a alguien, estamos seguros aquí. Dígale, estamos seguros aquí. Esto estamos seguros, y esto es físico y es espiritual también. Alguien tiene que entender y recibir esto. Usted está en una casa apostólica que es firme. Usted está en una casa apostólica que es segura. Y usted está en una casa apostólica que es fuerte. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Yo pensé que aquí hay gente celebrando. Entonces, nótese y métase conmigo en el mensaje. Cuando una iglesia tiene esas características, Pablo no se mueve. Tú me estás diciendo a mí, perito ingeniero, que las vigas no están soldadas, las vigas están atornilladas. Él se tomó el trabajo de estudiar lo que podía pasar aquí frente a un terremoto, frente a un huracán, frente a un viento, para que nada de eso pudiese mover esta edificación. Quiero decirle, para que usted se goce, que usted y yo somos edificación en Cristo Jesús. Usted y yo somos el templo, y a usted no lo va a mover ni la economía, no lo va a mover ni el anticristo, no lo va a mover la prueba, alguien tiene que creer esto y celebrarlo. La política, los tiempos, nada mueve la iglesia que está sobre fundamento sólido. Yo estaría alabando a todos dar, porque están hablando de mí. Están hablando de esta casa, que lo demostró en la peor catástrofe que ha vivido esta isla, y quedó firme. Esto es espiritual, porque lo que viene es grande. Lo dije la última vez que me paré aquí. Lo que viene es grande. Le digo una cosa. Su apóstol estaba predicando el domingo en Panamá, y había una atmósfera electrizante. De pronto yo la miré, y el Espíritu me movía a entender que el manto de sanidades, el manto de sanidades que tenía Gigi Ávila, se lo dejaron a ella. Dale un aplauso. Mira, eso yo me parara y sembrara esa palabra. El manto de, por eso es que en esta casa la gente se va a sanar solo en la alabanza. La gente se va a sanar mientras ella predica. La gente se va a sanar mientras usted adora. La gente se va a sanar mientras usted esté aquí, porque hay un manto. Yo vi el manto. Se fue allí, Dios se lo llevó, pero el manto. Ay, Dios mío, ¿debo cambiar esto el mensaje de Elías y Eliseo o qué, papi? Mira el regalo que hay, porque esta iglesia siembra en el reino. Esta iglesia expande el evangelio en las naciones por los medios de comunicación y también haciendo obras. Que hay un ambiente profético. Todo es profético. Las 20 columnas son proféticas. Que hay profundidad en esta casa. Gente va, gente viene, gente se levanta. Evangelio aquí, evangelio acá, papá, pipipá. Pero esta casa permanece. Y tenemos que trabajar. Toque a alguien y dígale, tenemos que trabajar en la expansión. Tóquelo, tóquelo, tóquelo. Dígale, tenemos que trabajar en la expansión, porque Cristo está a la puerta. El tiempo es ya. Tiene que avisparse, tiene que animarse. Aleluya, Padre. Déjeme seguir poniendo fundamento aquí. Una iglesia con esta clase de zapata espiritual no se mueve. Hoy vemos gente que salta de aquí, salta allá, se va para acá. No se afirma en ninguna parte. No echa raíces.
Pero esta zapata no la mueve ni el diablo. Cuando tú estás anclado en el fundamento correcto, a ti no te mueve el qué dirán. A ti no te mueve la crítica. A ti no te mueve que los hermanos no te saludaron. A ti no te mueve que no te dieron en la repartición, no te tocó. Pero la primera repartición fue que te tocó Cristo Jesús. Cristo hizo el trabajo y el trabajo es que te ha anclado en fundamento seguro. Grite conmigo: yo estoy en fundamento seguro. Dígalo. Predique conmigo. Al edificar un edificio, Pablo, tenemos que cuidar de hacer. Esto es como Dios diciéndote: muchacho, lo hiciste bien. Nadie aquí ha venido a decirte eso. Tuvo que venir el panameño que te estuvo en su casa viendo los barcos ahí en la cocina. Tenemos que cuidar de hacer el fundamento lo más fuerte posible para que dicho edificio pueda permanecer en el tiempo. Tú tienes tal vez el método americano de construcción. En Panamá hay edificios que datan de 1945 y están como si fueran construidos al día de ayer, porque construyeron con fundamentos sólidos. Sabían lo que hacían. Cuando sus pastores están diciendo aquí que viene una serie sobre la venida de Cristo, sobre el anticristo, sobre las señales. ¿Usted sabe qué están haciendo? Ellos no están promoviendo emociones. Ellos no están promoviendo los embelecos del momento, ni lo que está pegado en Instagram, ni lo que está pegado en las redes. Ellos están agarrando el libro que le dieron a la iglesia para edificarse. Lo que edifica no es la fábula. Lo que edifica no es la fábula de hombre, es la palabra. Es la palabra, tenemos que volver a la palabra. Y eso es lo que está haciendo la senda. Dios, la longevidad y la fortaleza. Diga conmigo eso: longevidad y fortaleza. Otra vez, dos palabras clave. ¿Cuántos quieren vivir mucho? Entonces longevidad, diga longevidad. ¿Y cuántos quieren vivir desmantelado? ¿O usted quiere vivir fuerte? Diga fuerte. Porque una cosa es llegar a los 70 y a los 80 todo desbaratado y manclenco. Que diga cómo se ve este hombre. Yo quiero cuando, yo quiero que cuando y no la voy a decir, pero yo ya me la sé. Yo quiero llegar a la edad de este hombre así. Santo Dios. Longevidad, diga longevidad, iglesia. Que lo escuchen en Panamá. 1, 2, 3, vamos, longevidad. Fortaleza. Es determinada por la calidad y la fortaleza del fundamento. Pensando como en Puerto Rico, dice la Biblia, cuando la tormenta azotó intensamente la casa, esta permaneció firme. ¿Cuántas columnas se te rajaron? ¿Y el viento dio duro o no? Él tiene que haber vivido cosas tenebrosas en muchos pueblos de aquí. Esta isla quedó como 1 año o 2 sin electricidad. Entonces observe. Ay, esto es lindo. Recibe esto, apúntalo. Cuando la casa, esto es profético, cuando la casa tiene fundamento firme, no importa la categoría del huracán que te mande el diablo, porque alguien tiene que recibir esta palabra. Tú sabes que los huracanes se miden por categoría 5, categoría 6, 7.5. Yo no sé si hay más, pero al que está parado sobre la roca, que es la palabra, le pueden dar con viento, le pueden dar con tormenta. El matrimonio va a sobrevivir, la familia va a sobrevivir. Alguien tiene que gozarse, hombre. Todo lo que tiene fundamento sobrevive. Diga, tengo fundamento. Ni el cáncer, ni el cáncer puede llevarse a que tiene fundamento. Porque tiene propósito. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tiene tu propósito? Así que anote eso. No importa la categoría del huracán con que el diablo venga contra ti. Observe que en la parábola la misma tormenta azotó todo tipo de casa.
Porque una permaneció y la otra se desbarató. La diferencia es que una fue construida sobre tierra, otras versiones dicen sobre arena. Pero la que tiene roca, la que no está basada en emoción sino en la palabra, aquellos que venimos de la escuela dominical, y yo sé que ahora mucha gente no sabe de eso aquí, pero los que venimos de una escuela dominical somos una generación anclada sobre la peña. Usted tenía que venir a las 9 de la mañana a la escuela dominical, que demoraba hasta las 12 mediodía, 1, y regresar a las 7 de la noche para alabar a Dios con todo. Trate de hacer eso hoy. Por eso es que usted ve que la energía no se gasta. Por eso es que usted ve que la visión no se acorta. Por eso usted ve que las ganas permanecen. Porque tenemos un fundamento. Hoy la gente quiere, como un teatro, el culto. La gente quiere algo extraordinario todo el tiempo. Si estuvo muy quieta la cosa, no le gustó. Antes era Biblia, Biblia, Biblia. Ayuno, oración, memorízate la Biblia. Escucha esto, que esto le va a volar la cabeza a un par, porque nos están enseñando que los procesos es lo que nos fortalece. En este caso no estoy diciendo que no sea así en todos los casos, pero escúchame esto. Los procesos ayudan, pero la casa, el proceso de esta casa fue que vino la tormenta. Pero lo que la ayudó a permanecer es que antes que viniera la tormenta, la casa estaba fundamentada sobre la roca firme. Lo que te da firmeza no es el proceso. Tú tenías que estar fuerte cuando vienen los procesos. Dale un aplauso a Dios. Que tanto nos complicamos. La Biblia es sencilla. La casa ya tenía fundamento cuando le dio el viento. No es que tú necesitas que el diablo te esté apaleando con enfermedades que Dios permite que... ¡No! Ya la casa estaba firme antes que llegara la tormenta. Esta casa ya estaba preparada. Yo estoy con esa cosa. Esta casa ya estaba esperando a María. Ven y 10 María más para ver qué es lo que va a pasar aquí. Solo habla así gente que sabe dónde está parada. ¿Sabe usted dónde usted está parado? Y el cuerpo de Cristo debe estar edificado sobre el fundamento firme de la palabra de Dios. Leo de 1 Corintios capítulo 3 versículo 10, que dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Un aplauso para Pablo. Cuando yo vaya a construir el templo de casa del alfarero, te voy a llevar. Así que eso tiene que ser pronto. Bueno, de hecho tú vas para allá ahora en agosto, en Panamá. Prepárate, que apóstol va a Colón. Dice, escucha la palabra: cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si te vienen a hablar de cualquier otro embeleco, no le haga caso. El fundamento de este evangelio, de esta iglesia, es Jesucristo. Nadie dijo que el fundamento son los pastores. Nadie dijo que el fundamento son los profetas. Alaba. Nadie dijo que el fundamento son los evangelistas, ni los maestros. El fundamento es Jesucristo y seguirá siendo Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Evangelistas van y vienen, pero Cristo permanece. Pastores vamos y venimos y nos lleva el Señor y la iglesia sigue de pie. Tienes que reconocer eso, hombre. Tu fundamento y el mío nos llevará a la victoria. Es Cristo. Sobre este fundamento, algunos edificaré oro, plata. Hay iglesias que de verdad que son más sobresalientes que otras. Piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué cosa del día? El fuego será revelado. Y cuando venga el fuego, el viento, la prueba, el agua, entonces se sabrá cómo se edificó. Ay, santo. Cómo se edificó. Y el que edificó bien, dice aquí, recibirá recompensa. Yo no vine a emocionarte hoy.
Yo vine a darte un fundamento, así que toma nota. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Tenemos que tener cuidado como pastores. ¿Cómo estamos fundamentando? Me encantó esa de la serie que viene. Fundamento. Hay que hablar también del Espíritu Santo. Cómo recibir el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Cómo vivir en el Espíritu. Dice Primera de Pedro, porque hoy es Biblia. Biblia, ábrala. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, hablando de nosotros, te está hablando, como piedras vivas, no muertas, piedras vivas somos la iglesia, como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué cosa? Sacrificios carnales, sacrificios espirituales, aceptables al hombre. Hoy hay un estándar de agradar a los hombres más que agradar a Dios. Si usted está danzando para agradar a los pastores, usted está mal. Si usted está tocando para agradar a los hombres, si usted canta música para la gente, está mal. Si usted predica por el aplauso, usted está mal. Si usted sirve para recibir el odio de los hombres, usted está desenfocado. Alabe a Dios. Alaben a Dios, hermanos. Vivimos para la gloria de Dios. Yo quiero que alguien levante la mano y diga: yo vivo para la gloria de Dios. Es que mi vida es para la gloria de Dios. Entonces, viendo esto, de que somos piedra viva edificados como una casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿en qué debe enfocarse el cristiano y la iglesia? No debemos enfocarnos en el problema, ni en las circunstancias, ni en la escasez, ni en la falta de dinero, ni en el desempleo, ni en los gobiernos, ni en lo que pasa en el mundo, ni en lo que dice la OMS, ni lo que dicen los gobiernos mundiales, ni las teorías de conspiración. Olvídese de las teorías. Mira, hay gente que lee más de teoría de conspiración que lo que lee en la Biblia. Del gobierno oscuro, del gobierno gris, del gobierno... Saben de todo, pero búscale dónde está... ¿Qué dice Juan 3:16? No saben. Porque mucha gente está buscando algo sensacional. Todo lo sensacional está aquí. ¿En qué me tengo que enfocar? No en estas cosas. ¿Por qué? Porque es la Biblia, el diablo. Con este desenfoque que hay en todo. En la televisión, en la música, en las redes. Es la materia prima que usa el enemigo para obnubilar nuestro pensamiento, para confundirnos y hacer ver espejismo de realidades que son producto de la ansiedad, del pánico. Vivimos paniqueados. Y me va a perdonar, pero yo he visto muchos puertorriqueños que cuando anuncian un huracán le da ansiedad, le da el beriberi, le da tembladera. Pues claro, hay un trauma, Hay un trauma en la isla, vacían los supermercados, se acaba el agua, se acaba la carne, se acaba la leche, se acaba todo. Como si viniera allá el rapto, yo no sé qué. Pero es un trauma. ¿Y sabes quién es el que quiere que vivamos así? Con miedo. ¿Cuántos saben? ¿Usted cree que Dios quiere que usted viva con miedo? ¿Cuántas veces dice la Biblia? No teman. Más de 365, una para cada día del año. Dale un aplauso. No temas, don't fear. No temas, no temas, no temas. No caigan y dile: no temas, no temas, porque Jehová está contigo como poderoso gigante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Wow. Dichoso, leía el varón. Dichoso es el hombre que en él confía. ¿En qué tenemos que enfocarnos entonces? En los espejismos. ¿Que quién va a ganar las elecciones ahora en noviembre? Que gane el que Dios diga y se acabó. El que Dios permita. ¿Te va a parar por eso? Es que ahí es donde está la amenaza. Ahí es como trabaja el diablo. Cuando las cosas salen contrarias a lo que nosotros esperamos, nos desanimamos y nos detenemos. Tenemos que ser gente todoterreno.
Vamos, dije, tenemos que ser gente todoterreno. ¿Dónde están los todoterrenos de la senda antigua? ¿Dónde están los todoterrenos que aguantaron pandemia y siguen aquí? Vino María y siguen aquí. Y vendrán más cosas y seguirán aquí. Porque están edificados sobre la roca. ¿En qué debo? Oye, no me tiraron agua hoy. Aquí. ¿En qué debemos enfocarnos? Tienen seco al panameño aquí. ¿En qué sí? ¿En qué no? Tribulación, circunstancias, rumores, medio, nada de eso, atmósfera. ¿En qué yo tengo que enfocarme? En retener la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente y en mi boca. Se te enferma el nene. Tú cargaste toda esa enfermedad y pararte firme, porque el diablo te ataca y duro. Y ustedes vienen de una prueba terrible con el pastor Steven. Pero las declaraciones de Marisol, las declaraciones que yo veía, siempre eran: se va a levantar, Dios lo va a hacer. Y podía estar peor cada día. Y ella declarando lo contrario, porque nosotros tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Deja de estarte poniendo de acuerdo con los diagnósticos de los médicos. Deja de estar poniendo de acuerdo. ¿Quieres ver milagro? Habla lo que Dios dice, cree lo que Dios dice y pon lo que Dios dice en tu corazón, hombre. Eso es lo que da firmeza. Te llamarán loco, los médicos te mirarán como un crazy, pero tú mantén firme. Dile que está al lado tuyo: párate firme. Y no es por fuerza, porque a veces no tenemos fuerzas. ¿Y qué te levanta al día siguiente? Una palabra que viene de parte de Dios. Diga: a mí me levanta la palabra. No es el marido, no es el esposo. Yo quiero ver las manos de los que no lo levanta el trabajo, sino que lo levanta el Espíritu de Dios. Cuando tú duermes, tu espíritu va a Dios y allá lo fortalecen entre los querubines, los serafines, y regresa. Y cada nuevo día es un regalo de Dios. Deuteronomio 30:19 nos muestra el estilo de cómo debe estar nuestro enfoque. Biblia pura. Esta noche es Biblia. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice: escoge pues la vida para que vivas, y no solo tú, sino tu descendencia. Eso fue lo que pasó contigo reciente, con ese ataque que tú predicando de Panamá y la hija que se le cae y casi se le muere. Pero el hombre está parado sobre el fundamento. Él no venía de la playa de estar visitando Holgorio. Él venía de predicar la palabra. Y Dios respalda lo que hace en su obra. Yo no sé si usted puede recibir esto. Dios respalda a los que le aman. Y usted no puede moverse de esa posición. El diablo te va a dar con todo, pero recuerda que Dios pelea por ti. ¿Alguien puede creer esto? Y si Dios pelea por mí. La elección de la vida o de la muerte es tuya y mía. No la ponga en manos de un médico. No la ponga en manos de un diagnóstico. Porque todo lo que el diablo quiere tirarnos es para engañarnos y someternos a la desesperación. Miré a Jehová y Él me escuchó. ¿Y de qué? Y de todos mis temores me libró. Pero si usted está viendo noticias, tú estás viendo internet, tú estás mirando teorías de conspiración y tú no te edificas diariamente, tú no permites que papá te hable, vas a vivir como las ondas del mar, de aquí para allá. Allá está Irán, que le metió unos bombazos a Israel. Y ahí hay una similitud espiritual, porque ellos tienen la cúpula de hierro que los protege, y nosotros tenemos la cobertura del Padre. Alguien la tiene, alguien la tiene, alguien la tiene. Tenemos la cobertura de Dios que nos defiende, y tenemos la coraza del Espíritu contra los dardos de fuego.
del maligno. ¿Tú crees que Él no está bombardeándonos ahora mismo? Y nos bombardea a la distancia, y bombardea a los tuyos, y bombardea a tus hijos, y bombardea sus mentes, y bombardea sus cuerpos, y bombardea tus finanzas. Alguien alabe a Dios. Bombardea tu salud. El diablo vive tirándote bombas. Pero tú tienes el escudo de la fe. La elección de vida o de muerte es nuestra. La elección de vivir en bendición o en maldición no la pongas en manos de las circunstancias. Tú decides si vive en bendición o vive en maldición, de acuerdo a lo que crees, de acuerdo a lo que hablas, de acuerdo a lo que piensas. ¿Cómo acceso a estos códigos de victoria? ¿Cómo? Porque hemos oído de esto por muchos años. Esto es otra cosa que no se predica mucho. Vivir bajo el fundamento. Todo el mundo quiere brincar y bailar, y el fundamento. Por eso tú ves gente bailando hoy y no lo ves dentro de un año bailando más. ¿Cómo acceso? Dígale que está a su lado. ¿Cómo accesamos? ¿Cómo se accesa a estos códigos de victoria? La respuesta es una: por medio de su palabra. Aquí está la llave. Aquí está el código. Yo todavía la seguiré trayendo en el iPad y la seguiré trayendo en físico, porque esto es honrar lo más sagrado. Mira, lo más grande, la realidad más grande de que Dios existe es este libro. Tú quieres una prueba de que Dios existe, la tienes en la mano y la dejas en casa. Y la tienes digital. Traiga la física. Cómprese ahí una bien chula, ahí chiquitita, pero cárguela en físico. Es una manifestación de honra y de honor, porque la palabra es Dios. En el principio era el verbo. ¿Y el verbo qué era? Entonces, ¿esto qué es? Dios. El que porta la palabra porta a Dios. Levántala si la tiene. El que porta la palabra, el diablo le tiene miedo. La única manera de encontrar la verdadera definición de la vida o de lo que es la muerte es estudiando la palabra. Jesús dijo en Juan 6:63. Escucha esto. Jesús dijo en Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida. ¿Quién da vida? Y da vida a los muertos. Mira, lo que a ti te levantó en esta temporada fue el Espíritu Santo mismo. ¿Y cómo yo sé eso? Porque el Espíritu del que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que ahora opera en los hijos. En nosotros opera el Espíritu que resucitó a Cristo y lo levantó de la misma muerte. Alaba a Dios, dale un aplauso al Señor. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto es espíritu y es vida. Diga, la palabra es espíritu y es vida. Dígalo conmigo, la palabra es espíritu y es vida. Otra vez, dígalo, la palabra es espíritu y es vida. El que está en la palabra se llena del espíritu y se llena de vida. A Josué, las instrucciones que le dio Dios cuando Moisés partió fueron estas: solamente esfuérzate, Josué 1:7, y valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí está el secreto de prosperidad. Emprendiste un negocio, obedece la palabra, haz lo que dice la palabra, diezma, ofrenda, predica, adora, ora, ayuda. Si tú haces todo lo que dice la palabra, perdona, sométete. No vives tú, vive Él. Vives en comunión permanente. La unción no es otra cosa que el grado de la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es unción. Eso es unción. ¿Quién tiene unción? Alguien que porta la presencia en su vida. Y eso es por grados. Porque hay gente que porta un grado muy pequeño, pero hay gente que porta un grado extraordinario. Hasta es visible. Dice,
Nunca se apartará, mira la indicación, la instrucción. Nunca se apartará de tu boca. ¿De dónde? Si se aparta de tu boca, el diablo te roba el mandado. Si se aparta de tu boca es porque salió de tu mente y de tu corazón. Porque de la abundancia del corazón. Y si hay palabra en tu corazón, ¿qué tú vas a hablar? Cuando venga la escasez, ¿qué tú vas a hablar? Cuando venga el turbión, ¿qué tú vas a hablar? Cuando venga el enemigo, ¿qué tú vas a hablar? Cuando vengan contra ti, ¿qué tú vas a hablar? Pero como no hay palabra, sale el viejo hombre. ¿Y qué es lo que tú quieres? Salimos perdiendo. Así se pierden matrimonios. Así se pierden relaciones buenas. Así se va gente de la iglesia. Porque hay más palabra de hombre que palabra de Dios. Hay más querer humano que el querer de Dios. Y eso es lo que nos está robando las victorias más grandes de este tiempo. Proverbios 4, 20, 22, le dije que era Biblia. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Usted viene al culto, no está mandando chat, hombre. Ni está buceando. Hay gente irrespetuosa. Cuando se está hablando la palabra, usted no puede permitir ni que le hablen. Le habla a los esfínteres. Están cancelados. El baño es para cuando se termine. Tiene control de esfínter. Hijo mío, no importa la edad, está atento a mis palabras. Mira, tu papi celestial nos está diciendo, hijos de la senda y de otras congregaciones que nos acompañan, estén atentos, Abiezer, atento, 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 atento. La mente no puede estar divagando en lo que vas a cocinar y lo que si el pastor termina tarde donde vamos a ir a comer. La mente no puede estar en eso. Atento, atento. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Quién me va a llevar para donde yo voy? Atento, atento, atento. Porque tú no sabes en qué momento te baja el rema. Tú no sabes en qué momento el Espíritu te da una palabra directiva. Tú no sabes en qué momento el Espíritu Santo te da la salida a tu dilema. Es tan importante venir a la iglesia todo el tiempo en busca de una palabra. Diga, en busca de una palabra. La gente de este último tiempo tiene que venir a la iglesia no solo por el preámbulo a la palabra, sino por la misma palabra. Presta atención. Inclina tu oído. ¿Tú no has visto los animalitos? Es una cosa ver los perros. Cuando tú le estás hablando, tú lo ves que hay. ¿Tú no lo has visto? Eso se llama inclina tu oído. Si un perrito lo puede hacer, ¿cuál es la lucha que estamos cogiendo nosotros? Está atento. ¿Cuántos están atentos esta noche? ¿Y cuántos inclinan el oído? Porque si no estás oyendo por aquí, inclina para acá para ver si mejora la cosa. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Y vuelve y repite. Porque ellas son vida. Son vida. Son vida. Son vida a los que la hallan. Y te dice, más papi, medicina a tu cuerpo. Dale un aplauso. Adolfo, vida y medicina. Vida y medicina. Dígalo, vida y medicina. Diga, aquí hay vida y medicina. Dígalo, aquí hay vida. Está enfermo, busca la palabra. Está en crisis, busca la palabra. No busque psiquiatra, no busque psicólogo, no corra al terapista, corre a la palabra. Porque aquí hay vida y hay medicina. Entonces son tres los consejos. Presta atención. Ellas son la medicina y ellas son la cura. Si vas a elegir vida, tendrás que elegir vivir por la palabra y nada más. Yo no sé si esto es muy profundo aquí o qué es lo que está pasando. ¿Están atendiéndome? A ver si es verdad. Si vas a elegir vida, ¿a qué le tienes que prestar atención más que a nada? Ah, sí, están aquí. Tendrás casa senda antigua, que de antigua no tiene nada, porque es muy vigente lo que está pasando aquí.
tendrás que enfocar tu mente en la palabra en lugar de enfocarla en tus problemas. ¿Me pueden captar eso? Si vas a elegir la vida, si vas a vivir largura de días, tendrás que enfocar tu mente más en la palabra que en tus problemas. Y problemas tenemos todos. Pero el Dios nuestro es más grande que cualquier problema. Entonces, casa de Dios, tenemos que decidir la vida esta noche y enfocarnos en mente, cuerpo. Cuando tú hagas eso, se te revelará que aquel que levantó a Jesús de entre los muertos es el que habita adentro nuestro. Y el que habita en mí es mayor que el que habita en el mundo. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Tú sabes a qué hora nos vivifica Dios? Todas las noches cuando dormimos. Por eso es que usted tiene que acostarse diciendo: en paz me acostaré. Y así mismo, porque solo tú me haces morir. ¿Están oyendo? Me hace vivir. ¿Tú quieres vivir confiado? Entonces permítale al Espíritu en las noches. Cuando tú te vas a acostar, dile: Espíritu Santo, y ven a el trabajo. Resetéame. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. Esta es la línea divisoria entre la vida y la muerte. Las armas de Satanás para destruirnos no pueden minar, no pueden penetrar la armadura del Espíritu. Sus dardos no pueden penetrar a alguien que está armado con la palabra de Dios, con el escudo de la fe. Nótese esto, y usted debía estar contento al oírlo, que el arma de ataque, ¿oíste? ¿Cuál es? Es la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. El diablo cae cada vez que tú le inyectas una espada de la palabra de Dios. Tus problemas retroceden, los muros se caen cuando le das con palabra. La palabra es lo que necesitamos. Cuando Jesús se defendió del diablo en el desierto, ¿qué usó? ¿Cómo cree usted que los muros de Jericó cayeron? ¿Con escudo, con cañones, con bombas o con alabanza y palabra? Y la alabanza no es otra cosa que la palabra cantada. Cante cánticos que estén llenos de la palabra. Siento a Dios en esta noche aquí. Satanás no tiene defensas contra las armas que Dios nos dio, contra la espada del Espíritu. No puede. Esta espada herirá profundamente a tu enemigo y a los enemigos físicos también. No necesites insultos. Si vas a hablarles, háblales con la palabra, y todo argumento es derribado. La gente puede destruir nuestros argumentos, pero la gente no puede rebatir lo que Dios dice, porque es vida y es espíritu. Por eso Satanás, siempre que venga contra nosotros, recurrirá al engaño, a tratar de desvirtuar, a tratar de hacer a Dios mentiroso. Y nadie puede hacer a Dios mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Satanás, padre de mentira, te dice: Dios no te va a sanar, tú te vas a morir de esto. Tenemos que tener la palabra hasta en un sentido figurado. Había un gran pelotero
cristiano de las grandes ligas. No sé si era un tal Mickey Rooney, no sé quién era. Era un gran bateador, un ronero. Estaba muriéndose en el hospital. Y se le apareció el diablo. Y le dijo: Mickey, te tengo en 2 strikes y 3 bolas. Y Mickey con el último aliento le dijo: sí, pero el umpire es Cristo. Cristo siempre tiene la última palabra. Me encanta ese cántico, debía cantarlo. No moriré, sino que viviré. Y ese cántico lo pusiste en tus labios en la temporada donde la amenaza del enemigo contra tu vida era feroz. ¿Te acuerdas? Yo le creo a Dios. Aunque las cosas no tengan sentido, hay que volver, tiene que cantarlo. Hay que volver a esos cánticos. Hay que volver a las sendas antiguas de la palabra. Porque Cristo está cerca y viene a buscar no heno, no hojarasca, no cosa que va de aquí para allá, como es lo que vemos hoy. Gente siguiendo olas cristianas. Gente, se puede ir de la iglesia, se puede ir aquel, pero yo estoy anclado, porque a mí no me trajo un hombre aquí. Esta es una frase muy pesada, decir cuando uno dice: a mí no me trajo un hombre aquí. Y dejemos esa olita de que viene cualquiera y nos dice una cosa al oído y cogemos la maleta y nos vamos sin hablar con la pastora, con el pastor. Recojámonos, iglesia, porque viene Cristo. ¿Y qué es recogernos? Volver a esa palabra. Ya lo hemos visto todo. ¿Qué más nos falta ver? Ya lo hemos visto todo. Y el mundo está llegando a su final. Por eso usted ve el pataleo de ahogado que hay en todas partes. Que si las vacunas, que si viene otra, que si la economía, que si el niño, que si la niña. La gente viene cada vez que llegan estas fechas, la temporada ciclónica, en Miami y aquí, y en todo el Caribe. Ojalá así esperáramos la venida de Cristo. Con esa, la gente comienza a poner las tormenteras, la gente comienza a poner madera en las vitrinas. Hay un pasaje que dice, creo que está en Apocalipsis: el que está limpio. Eso no se predica tampoco, ¿ah? El que está limpio, y lo decía allí, el que está limpio, limpio se va. Y el que está limpio, porque de ninguna manera se va a salvar. Pero la iglesia entendida, como esta casa, que sus pastores se preocupan por traer siempre lo mejor de lo mejor, modestia aparte. Ella me dice, yo estoy se lo voy a decir a los coordinadores míos, me volvió a regañar, porque a ti no te arreglaron para un domingo aquí. Quiero que tú vengas y veas la iglesia llena. Pues yo siempre vengo el miércoles, pero ahora en adelante, cuando yo venga miércoles, usted tiene que regar la boca que yo vengo miércoles. Porque viene ¿qué? Una palabra. La gente que quiere vivir en el valle emocional no le interesará esto. Pero la gente que quiere resistir hasta la venida de Cristo ama este tipo de prédica. A ver si es verdad. A ver si es verdad, con un aplauso al Señor. Ama esto. Que me enseñen Biblia. Que me digan la verdad. Que no me estén predicando cosa emocional solamente. Póngase de pie. Yo siento a Cristo aquí. Pastora, ¿por qué no nos honra con ese cántico? Yo le creo a Dios. Y pasen al altar todos los que van a tener un fundamento sólido en que toda la iglesia debe pasar al frente rápidamente. Vengan, hijos, vengan. Esta noche de fundamento. Usted olvídese de cualquier cosa, que allá afuera está lloviendo, no se va a mojar. Venga. Yo le creo a Dios. Eso.
aunque parezca no tener sentido, los planes que Él tiene conmigo no caben en mi humana razón. Pero ¿qué? Yo le creo a Dios, de esta casa, porque Él siempre cumple su promesa. Lo que me pide cuestionar jamás pudiera. Sin duda alguna. Sin duda alguna. No se queden en los pasillos. Algún mujer, servidor, Yo que me le ayude. creo a Dios. Vamos, que hay un ambiente de gloria aquí, los servidores, ayúdenme. Yo le creo a Dios, aunque parezca no tener sentido. Los planes que Él tiene conmigo no caben en mi humana razón. Yo le creo a Dios, porque Él siempre cumple su promesa. Lo que me pide cuestionar jamás pudiera. Lo que Él te pida para Él. Sin duda alguna. Fe para más, fe para más. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Aunque parezca no tener sentido. Por encima de 30 ramas y sones que hay. El poder de Dios. Nada, enfermedad, nada, crisis, nada. Nombre de Jesús. Bendice fundamento. Recibe fundamento. Fundamento. El fundamento de donde te llena. Fundamento. Fundamento sólido en la juventud. Una juventud llena de fundamento. No importa tu edad, el fundamento es más sólido. Te rejuvenece las neuronas, te rejuvenece las células del cuerpo. La palabra es vida. Vida y espíritu, vida y espíritu, vida y espíritu, vida y espíritu, vida. Desatamos vida, no enfermedad, no muerte. Vida. Los enfermos que se acerquen. Vida. Todo el que está padeciendo alguna enfermedad específica puede acercarse sin pena, porque es vida. La palabra es vida. No moriré, sino que cantaré, declararé la palabra. Enfermedad fuera. No tiene autoridad. De azotar el cuerpo. Escasez. Fuera. Por la palabra. Todo el que tenga una enfermedad, créale. Hay un ambiente de sanidad en esta casa. Todos los que miran por la televisión, los que vean en Facebook, porque a sus manos tome autoridad y diga por la palabra. Por la palabra te sana. Por la palabra te sana. Porque por sus llagas fuimos curados. Todo el que está enfermo, acérquese sin temor. Que hay un ambiente de sanidad y una atmósfera. Recibe vida de Dios y vida del Espíritu. Todo diagnóstico se cae. A Dios, porque siempre cumple. Hay gloria esta noche aquí. Lo que me pide, pues. Hay gloria. Eso, lo que pidas, Señor. Dios. Lo que pidas, yo le creo a Dios, aunque parezca baba. Eso, Espíritu Santo. Avanza, lava, somaya. No cabe en mi humana. Dios está aquí.
Sótolo en Coramama. Yo le creo a Solo, Dios. opéralo, Padre. Opéralo. Opéralo. Shete, no tengas temor. Sheta, Pai, espéralo, Espíritu Santo. Oh, Hay gloria en esta casa. Yo le creo a Dios. aleluya. Siempre cumple sus promesas. Lo que Él me pida, cuestionar jamás cumplirá. Sin duda alguna. Sin duda alguna, yo le creo a Dios. Levante su manita y dele gracias, Señor. Crea todo lo que Dios le ha dicho. Crea todo lo que está establecido en su palabra para ti. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso dice la Biblia que harán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra más. No llegarán. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Y hay unas promesas y hay una constitución que nos garantiza esa victoria. Y es la palabra. Gracias, apóstol José Pimentel. Oren por él, cúbranmelo porque él va a estar ministrando toda esta semana. Pastor Edgardo, cúbranlo. Padre, bendecimos a tu hijo. Bendice a Wanda, a su familia allá, a la iglesia, casa del alfarero. Renueva su fuerza y permite que yo sé que cada lugar donde va a ministrar durante estos días serán edificados, reafirmados y fundamentados de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Te bendigo. Te bendigo, amada. Te bendigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te bendigo, hijo. Amén. Amén. No sé si ustedes aceptaron al Señor y estamos sirviendo a Cristo y bendigo ese vino tan bello. Los felicito. Qué bueno. Quiero recordarles que este sábado hay retiro transformación a las 8, ¿verdad? 8 de la mañana. ¿Y en qué lugar es? Es en el salón. Usted da la vuelta y entra por allá. También a la 1 de la tarde, que ya eso no es con ustedes, es la reunión, última reunión para los que van a viajar con esta servidora a las capitales imperiales y vamos a hacer la reunión en el salón de la juventud, allá en la entrada allá. Si corre la voz, si usted viene y se mete a retiro, pues gloria a Dios. Pero le van a entregar los pasajes y todo lo demás el sábado a la 1 de la tarde. Y este viernes nuestros jóvenes tienen un servicio glorioso como cada viernes. Y yo voy a estar aquí también. Y va a estar la pastora Elizabeth. Y va a ser una noche de preguntas y respuestas. Donde sus pastoras van a estar ahí. Y usted pregunta y nosotros respondemos conforme el Señor, ¿verdad? Y lo que no sepamos se lo preguntamos al Señor. Gloria a Dios. Damos gracias, pastor, gracias Pimentel. Te amo, gracias a los hermanos. ¿Cuántos se han gozado? Es como que, ¿verdad? Dame más, aleluya. Este domingo traiga a los enfermos, sigamos creyendo. No los que están aquí, ya los que estaban aquí se sanaron. No venga con la misma enfermedad el domingo, por favor. Tráigame otro que no sabían que hoy había sanidad. Gloria a Dios. Y si usted no ha ofrendado, hágalo, porque Dios bendice al dador alegre. En Nantes declaramos sano en el nombre de Jesús también. Amén, gloria a Dios. Así que, Padre, te damos las gracias por tu inmenso amor. Señor, hemos de salir de este lugar, pero no de tu presencia, en acción de gracias. Tú guardas nuestra entrada y tú guardas nuestra salida y nos llevas con bien hasta nuestros hogares, porque tu ángel acampa alrededor nuestro. Señor, pero en esta oración yo te quiero pedir por las familias de esta dama que ayer tristemente perdió su vida. Señor, allí en esa explosión tan terrible. Señor, no conozco a esta mujer. No sé si ella le había entregado su vida o no a Jesús. Pero cuán importante es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y que vivamos para ti. Para cuando llegue el momento cual sea, estemos listos, preparados. Señor, te pido por ese hijo, te pido por su familia, te pido aún por los vecindarios, que esto, Padre, esta tragedia tan triste
también sirva para que ellos puedan entender que sin ti nada podemos hacer, que la vida es tan frágil, que la vida del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana deja de ser, pero que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo pueden decirlo aquellos que hemos rendido nuestra vida a ti. Te pido, Señor, consolación y fortaleza para ellos y para Ribana y para todos sus hermanos también, Señor. Salimos de este lugar con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, y la música de la pastora, en Navidad le va a salir primero y después la música, los éxitos. Así que llévese lo que está allí, Licia, con la cosita así. Y el pueblo vuelve y dice, saludes, hermano, gracias por estar aquí.